Susurros del bosque. Nunca fui de los que creen en historias de fantasmas o leyendas locales. Siempre pensé que esas cosas eran supersticiones que la gente inventaba para darle sentido a lo inexplicable. Pero lo que sucedió esa noche en el bosque cambió mi forma de ver el mundo. Mi nombre es Roberto, y fui al bosque buscando algo que no sabía que existía, la verdad sobre los chaneques. Era un fin de semana común. Después de mucho tiempo trabajando en la ciudad, decidí ir a acampar solo. Quería desconectarme de todo y encontrar algo de paz en la naturaleza. A través de una página de internet encontré una ruta poco transitada, escondida entre las montañas, que prometía ser un refugio perfecto. La distancia no me asustaba, llevaba mi equipo de camping, algo de comida y agua, y esperaba disfrutar de unos días de soledad. Llegué al bosque al caer la tarde. Era un lugar impresionante, con árboles gigantes y un aire fresco que contrastaba con el calor de la ciudad. Después de instalar mi tienda, decidí hacer una caminata corta antes de que oscureciera. El sendero era estrecho, pero parecía claro. Lo que no me esperaba era que, mientras avanzaba, la atmósfera comenzara a cambiar. Empecé a escuchar susurros. Al principio pensé que era el viento, o tal vez algún animal. Pero no. Eran voces suaves, casi inaudibles, que parecían moverse alrededor de mí. Me detuve un momento, mirando al entorno, pero no vi nada. Era extraño. A medida que seguía caminando, las voces parecían seguirme, más cercanas, más claras, como si me estuvieran llamando por mi nombre. Me sentí incómodo, pero seguí avanzando, pensando que todo era producto de mi mente. La luz del sol comenzaba a desvanecerse y, con ella, la paz que sentía al principio. El bosque se veía más oscuro, más denso. Los árboles altos formaban una especie de barrera que bloqueaba la luz y la sombra me rodeaba completamente. Fue entonces cuando sentí que algo se movió en el borde de mi visión, algo pequeño y fugaz. Miré rápidamente, pero no vi nada. En ese momento, escuché claramente el crujir de ramas, como si alguien caminara entre los arbustos. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Pensé que debía regresar al campamento. Pero algo dentro de mí me impulsaba a seguir adelante, como si la curiosidad me estuviera llevando más allá de mis propios límites. Seguí caminando, sin darme cuenta de que estaba entrando en un terreno que nunca debía haber pisado. De repente, el aire se volvió más pesado. Los susurros se transformaron en risas, risas que venían de todas partes, que se entrelazaban con el viento. No eran humanas. Eran pequeñas, burlonas. Como si estuvieran jugando conmigo. Me giré, pero no había nada. Solo árboles y más árboles. Y entonces lo vi. Un pequeño ser, a lo lejos, parado entre los árboles. Su cuerpo era delgado, de una altura no mayor a 1 metro, con una piel oscura que casi se confundía con la sombra. No podía distinguir con claridad su rostro, pero había algo en su mirada, algo que me heló la sangre. Era como si me estuviera observando, esperando que me acercara. Quise correr, pero mis piernas no respondían. El miedo me paralizó. De pronto, el ser desapareció entre los árboles, como si nunca hubiera estado allí. El aire se volvió aún más frío, y sentí una presión en el pecho. Algo no estaba bien. La sensación de ser observado se intensificó. Empecé a caminar de nuevo, más rápido, tratando de salir de ese lugar. Pero por cada paso que daba, sentía que el bosque me tragaba más, que los árboles me cerraban el paso. Y entonces, escuché la voz que había estado esperando, la más clara de todas, justo en mi oído. ¿Por qué te vas tan pronto, humano? El refugio de los olvidados. Siempre he sido un tipo de ciudad, alguien que prefiere el bullicio y la comodidad del cemento.
No creía en las leyendas rurales ni en los mitos oscuros que los ancianos del pueblo susurran en las esquinas. Pero todo eso cambió cuando me mudé a la casa de la abuela. Me llamo Laura, y la casa que heredé de mi abuela era lo que muchos llamarían una joya antigua. Grande, de madera envejecida, con ventanas altas y un jardín que, en su mejor tiempo, debió ser un lugar encantador. Sin embargo, la casa había estado vacía durante años, deteriorándose poco a poco, con el tiempo jugando una broma cruel sobre su antiguo esplendor. Decidí mudarme allí, buscando escapar del ajetreo de la ciudad. Pensaba que sería un cambio agradable, un descanso. Pero desde el primer día, algo no estaba bien. La casa no parecía tranquila, como una construcción olvidada, sino que tenía una presencia, como si algo estuviera esperando dentro. Lo primero que noté fueron los ruidos. No los típicos crujidos de una casa vieja, sino susurros bajos, como si alguien caminara en el piso superior, cuando yo estaba sola. Pensé que era mi imaginación. Después de todo, ¿quién podría culparme por eso? Llevaba días sin dormir bien, atrapada en la rutina diaria, y la idea de estar sola en esa casa grande solo me inquietaba más. Sin embargo, los susurros no cesaron. Por las noches, me despertaba con el sonido de pasos suaves. A veces, los escuchaba cerca, otras veces parecían venir desde lo más profundo de la casa. En una ocasión, me levanté a investigar, pero cuando subí al segundo piso, todo estaba en silencio. Todo menos una sombra fugaz que vi en una de las habitaciones al final del pasillo. Fue un destello, un movimiento rápido, tan solo un segundo, pero suficiente para que me helara la sangre. Decidí no quedarme más tiempo. Contraté a un reparador local, un hombre mayor llamado Don Ernesto, para que revisara la casa y me ayudara a restaurarla. Lo que él me dijo me heló por completo. Esta casa está construida sobre un terreno sagrado, me explicó, con voz grave. Hace muchos años, antes de que se construyera, el lugar era conocido como el refugio de los olvidados. Se dice que las criaturas que protegen el bosque nunca abandonan estos lugares. Los chaneques, pequeños espíritus que vigilan lo que les pertenece, nunca dejan que los humanos se apoderen de sus dominios. Al principio, no le creí. Pensé que era solo una superstición más del pueblo. Pero, conforme pasaban los días, las cosas comenzaron a empeorar. Las luces parpadeaban sin razón, las puertas se cerraban solas y los objetos se movían de lugar. Una noche, decidí investigar el sótano. Al bajar, encontré algo que no esperaba, un antiguo altar de piedra cubierto de polvo, con símbolos extraños tallados en las paredes. En el centro, había una pequeña figura de madera, un chaneque, con los ojos vacíos que me miraban fijamente, como si esperara que tomara alguna acción. Esa noche, cuando volví a mi habitación, la casa estaba más fría de lo habitual. La figura de madera había desaparecido. El susurro que escuchaba antes se había transformado en algo más claro, más ominoso. No deberías haber venido aquí, decía una voz baja y distante, casi un susurro en mi oído. Desperté de repente, con la sensación de que alguien me observaba. Miré alrededor de la habitación, pero no había nadie. Sin embargo, la sombra que vi en el pasillo, la misma que había visto días antes, apareció de nuevo, esta vez mucho más cerca, como si estuviera parada junto a mi cama. El terror se apoderó de mí cuando sentí una mano fría en mi brazo. No era una mano humana. El camino a la montaña. Hace un par de años, un grupo de amigos y yo decidimos emprender una caminata hacia la cima de la montaña de los Cuatro Vientos. Había algo místico en esa montaña, algo que los ancianos del pueblo solían mencionar en sus historias, pero nadie realmente tomaba en serio. Se decía que estaba maldita, que quien intentara llegar hasta la cima nunca regresaba, pero nosotros, jóvenes y llenos de adrenalina, solo veíamos un reto más. Me llamo Javier,
y mi vida siempre ha estado llena de aventuras. Aquella vez éramos 5 amigos: Esteban, mi mejor amigo; Laura, su novia; Andrés, un tipo tranquilo que se unió al grupo por insistencia; y Marta, una chica curiosa, como yo, siempre dispuesta a descubrir lo que estaba oculto. Las historias de la montaña nunca nos asustaron, pensábamos que era solo el miedo de los pueblos cercanos. Empezamos nuestra caminata al amanecer, con el sol elevándose y tiñendo el cielo de naranja. La ruta, aunque difícil, era fascinante. Los árboles cubrían gran parte del camino, creando un túnel de sombras que nos mantenía alejados del calor del día. Sin embargo, a medida que ascendíamos, la atmósfera parecía volverse más densa. El aire se tornó pesado, como si el bosque estuviera tomando conciencia de nuestra presencia. A medio camino, Esteban comenzó a sentirse extraño. Decía que algo no estaba bien, que sentía como si nos estuvieran observando, aunque no podíamos ver nada. Nos reímos de él, claro, hasta que empezamos a escuchar los primeros susurros. Al principio, eran suaves, como si el viento estuviera entrelazando voces. Pero pronto se hicieron más claros, más directos. «Nos observan», murmuró Laura, con un tono de angustia que nunca antes había oído en su voz. Reímos nerviosamente, pensando que era solo un truco de la naturaleza, pero entonces los susurros se convirtieron en risas. Risas pequeñas, burlonas, que parecían provenir de todas partes. Fue entonces cuando las sombras en el bosque parecieron moverse por sí solas, deslizándose rápidamente entre los árboles. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y aunque traté de mantenerme firme, no pude evitar sentir un frío intenso recorrer mi espalda. Decidimos acelerar el paso, creyendo que tal vez solo estábamos cansados y asustados por la caminata. Pero las risas no cesaban. Al contrario, parecían acercarse. Cada paso que dábamos, las sombras parecían seguirnos más de cerca, siempre fuera de nuestro alcance, siempre al borde de la vista. En un momento, Andrés se detuvo, miró hacia el borde del camino y señaló algo con la mano temblorosa. «Allí. ¿Lo ven?». Nos giramos todos al unísono y lo vimos, una figura pequeña, apenas visible entre los árboles. No era un animal, ni un ser humano. Era una silueta cubierta por una capa de sombras que parecía moverse con gracia, como si jugara con nosotros. La figura se desvaneció tan rápido como apareció, dejándonos con una sensación de inquietud aún más profunda. Fue en ese momento cuando Marta comenzó a gritar. No entendíamos qué sucedía, hasta que vimos lo que ella veía. Detrás de ella, una pequeña criatura, como un niño, pero con la piel de un gris sucio, los ojos vacíos y un cuerpo retorcido, emergió de las sombras. Era un chaneque, un espíritu de la montaña, y estaba sonriéndonos de una forma que no dejaba lugar a dudas de que nos consideraba su presa. Corrieron. Todos. Pero las sombras ya nos rodeaban y los árboles parecían cerrar el paso. De repente, el camino se dividió en dos, como si la montaña misma nos estuviera separando. Andrés y Laura tomaron uno de los senderos, mientras que Esteban, Marta y yo seguimos el otro. Un grito desgarrador nos paralizó a todos. No sabíamos si venía de nuestros amigos o si era el sonido de los propios chaneques, jugando con nosotros, pero el miedo se apoderó de mí por completo. A lo lejos, vi algo moverse rápidamente entre las sombras. Un par de ojos brillaban con una luz antinatural. Y entonces supe lo peor: no estábamos solos. Los chaneques nos acechaban, y no se detendrían hasta que todos fuéramos suyos.